El título del mensaje de esta mañana es Las voces, apuntando no a las voces que pueden venir a la mente de una persona fruto de una patología mental, valga la redundancia, ¿no? Así como hay alucinaciones en personas mayores, o en personas también de menor edad, pero en menor grado, ¿no? Así también personas que escuchan voces audibles que no son reales, pero la percepción que la persona tiene es como que las ha escuchado realmente. Pero no nos vamos a referir a esas voces, sino nos vamos a referir a otras voces, las voces que batallan, como las hemos definido en la introducción, batallan en nuestra mente, las voces que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser interior. Y a veces esas voces nos sumen en una batalla descomunal, una batalla que a veces nos sumerge en tristeza, desaliento, desánimo. Y hoy vamos a encontrar a través de la palabra consuelo, fortaleza y discernimiento para que esas voces no nos ahoguen, no nos arruinen nuestras relaciones, nuestro caminar diario y fundamentalmente nuestra fe. Fundamentalmente nuestra fe, porque podrán arruinarnos nuestra economía, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, matarnos, pero la fe no debe morir, no puede morir, porque la fe es de Dios. Y es la fe, y por medio de la fe somos salvos, y por medio de la fe alcanzamos las promesas de Dios. Entonces leemos Deuteronomio capítulo 11, verso 1, donde encontramos el primer y más grande mandamiento, aquel que deberíamos oír y practicar todos los días de nuestra vida. Y dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Verso 32 finalmente dice en este capítulo: cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Oramos una palabra por nosotros y por los que escucharán este mensaje grabado. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo de reflexión previa donde preparas nuestros corazones para entender y para ser fortalecidos. Te ruego ahora también, habla a las personas que están escuchando este mensaje, o cuando lo volvamos a escuchar, vuélvenos a hablar, Señor, para encaminar nuestra mente y corazón por el sendero de la fe. Líbranos de aquellas voces que nos desvían, líbranos de aquello que degrada nuestra relación con Dios, o con nuestros hermanos, o con nuestra congregación, o con nuestra familia. Fortalécenos en tu camino, en tu palabra. Envía tu palabra, háblanos, Señor. Esa sea la voz que quede en nuestro corazón palpitando, y todo para tu gloria y para beneficio nuestro y de tu iglesia. Así te lo pedimos humildemente, junto con la petición de que nos libres de todo mal, ya sea del infierno, obra de demonios, prejuicios personales, torpeza, incapacidad personal, en alguna medida lo que sea, Padre, líbranos del mal, y encomendamos a tu siervo que va a predicar tu palabra para que lo haga con libertad, con sabiduría y con la capacidad de llegar a lo más profundo de cada corazón para edificar tu iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has oído y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo, y les decimos amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, como ustedes saben, el libro de Deuteronomio es un libro de repaso también, y donde se clarifica los mandamientos, la voluntad de Dios de una manera un poco más coloquial, más comprensible, no tan en términos jurídicos hablando, ¿no? Sino que es como más explicada para todo público. Ese tiene un poco el fin de Deuteronomio. Aparte que se cuentan algunas cosas también, que se relatan de la historia, de los hechos de Dios, pero se repiten muchas cosas
que el Señor ya había hablado en otros libros del Pentateuco también. Este es el principal y más grande mandamiento que nunca deberíamos dejar de tener en cuenta, oír y hacer, porque como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, ¿verdad? ¿Oidores de qué? De la voz de Dios. ¿A través de qué? De la palabra escrita. Que esa palabra escrita luego a manera de lenguaje articulado queda grabada en nuestra memoria o en nuestro ser interior, ¿verdad? Bueno, al ser conscientes de este mandamiento en nuestra mente, eso está adentro y nosotros debemos tenerlo en cuenta habitualmente, pero por eso también, para que esta voz, como todo lo que tenemos en nuestra mente, puede mutar, usted sabe que nuestra mente nos puede engañar, ¿sí o no? La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que ¿qué? Más que todas las cosas. Se está hablando a que no es confiable nuestra mente, nuestra memoria. Nunca se confía en su memoria. Afile su memoria, sí. Úsela, claro. Pero nunca se confíe en ella. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Encomienda a Él tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Pero a través de qué? Y a través de esta confianza en Él y la reflexión diaria. Por eso dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. Pero para que esto ocurra también debemos tener claro todos los días qué es lo que es primero. Cuando nosotros no tenemos claro lo que es primero, cambiamos prioridades y ahí ya nos empieza a ir mal. Hoy comenzamos a acumular error, por decirlo así, empezamos a acumular pecado. Vamos a ser francos en nuestra vida. Y claro, como todo pecado tiene sus consecuencias, ¿o no? O usted dice, bueno, yo lo que pasa es que pequé por ingenuidad, pequé por ignorancia. ¿Eso no trae consecuencias? Trae consecuencias. Quizá la carga de la culpa es menor o hay atenuantes, pero consecuencias las trae igual. ¿Sí? Entonces, digamos, entonces tengo que cuidarme aún de lo que no soy consciente y sí, para eso todos los días debo meditar en la palabra de día y de noche para que me vaya bien, tenerla en cuenta. Y si no la tengo en cuenta, y así me va a ir. En la medida que yo no la tenga en cuenta, mis prioridades van a cambiar, mis amores van a cambiar, mis pensamientos van a cambiar. Y entienda, ¿qué venimos hablando? Recuerda el domingo pasado una serie de fuentes de información que es abrumadoramente abominable la que estamos padeciendo los seres humanos en estas últimas décadas, ¿no? Hablamos, ¿no?, de las redes sociales, del efecto del móvil, del celular, del teléfono móvil, y más que del teléfono móvil sería un insulto al pobre teléfono echar la culpa. No es el teléfono la culpa, sino eso son los que el smartphone, en tal caso, nos permite a nosotros, ¿sí? Porque, a ver, ¿quién se vuelve loco por el teléfono? Nadie, porque nadie casi habla por teléfono, por eso es muy difícil. Pero todo lo otro que está cerca de nosotros, nos dimos cuenta, y el otro día trajimos evidencia clara de cuán dañino es, no solo para los jóvenes, sino para los adultos también, y cuánta energía nos restaba, ¿recuerdan? Cuánta energía nos restaba para hacer lo que deberíamos hacer, para simplemente orar, venir a la iglesia, cantar, tener un tiempo con Dios. Aún para eso nos robaba la energía y nos quitaba las ganas. Hoy vemos otras cosas que nos quitan las ganas. Pero hay un montón de cosas que nos quitan las ganas, lamentablemente sí. Pero por eso estamos aquí, para aprender y fortalecernos en la palabra del Señor. Comprended, dice el Señor, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo, sino estoy hablando con ustedes que ya vieron la gloria de Dios, le dice al pueblo de Israel. Estoy hablando a ustedes que ya me conocen, ya saben quién soy. Tengan esto en mente, ¿no? Ustedes conocen o han conocido ya en alguna medida a Dios, ¿verdad? Han tenido relación con Él. Saben que con Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios justo, es un Dios serio, es un Dios no manipulable, es un Dios que no se conforma a nuestros deseos, sino que nosotros nos debemos conformar a Él. Un Dios que establece los términos y que nosotros no lo podemos torcer. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Dice la Biblia, ¿no? ¿Podrá alguien decir que aconteció algo que Jehová no mandó?
como diciendo, nadie puede cambiar los designios soberanos de Dios. Lo que Él ya lo decidió aún antes de la fundación del mundo y de la creación del tiempo. ¿Sí? Con todo, nosotros debemos, conociendo a este Dios, debemos diariamente amarlo por sobre todas las cosas. Y hoy también. ¿Sí? Mire, entonces, vamos a traer un ejemplo. Capítulo número 12 ahora, de Deuteronomio, donde Dios le dice bien claramente a Israel qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer el culto para Él. Que esto va a chocar un poco con la supuesta libertad que tenemos en Cristo para hacer, voy a exagerar, lo que se nos da la gana, cristianamente hablando, ¿no? Porque, bueno, cada uno se guía del Espíritu Santo, trayendo un poco las palabras que usamos en el ambiente evangélico, ¿no? Pero en el verso 1 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros veréis sobre la tierra. Y entonces dice, verso 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Repito, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así con Jehová vuestro Dios, sino que el lugar, no dice los lugares, sino el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, dice, ¿no? Delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Dios les dice claramente, miren, a ver, gente, un poco parafraseando nosotros, ¿no? Van a hacer esto. Van, donde entren en la tierra, donde van a quitar todo vestigio del culto a otro Dios que no sea el Dios de ustedes, Jehová, el Dios del cielo. Van a raer de la tierra nombres, estatuas, lugares de culto, todo lo que tenga parecido, semejanza, contacto, relación con otro Dios que no sea el verdadero Dios, lo queman, lo destruyen y se deshacen de él. Ahora, por otro lado, yo les voy a dar un lugar de entre las tribus, no en cualquier tribu, sino en una tribu, un lugar. Allá van a ir, van a llevar todo lo que tienen que, según la ley, cumplir, y allá, junto a sus hermanos, ahí se van a alegrar, allí van a celebrar el culto a Dios, en el lugar que Dios los hubiere bendecido. Como que Dios les da una norma clara. Miren, me van a hacer culto así, van a traer esto acá, van a poner esto acá, y lo van a hacer en este lugar, no allá, no en el del otro hermano, no en el de la otra tribu, no en el de esta hermana o de esta familia, sino en la tribu que yo les digo. ¿Sí? Ahora, finalmente en la tierra, ¿dónde quedó el lugar de culto? No, en la tierra de Israel. Ahora no. En Jerusalén. Ahí bien, a eso iba. ¿Y en qué tribu era esa? La tribu de Judá. La tribu de Judá. Ahí está. Donde estaba Jerusalén, la capital, ¿no? Y Benjamín después era otra tribu que estaba en el reino, ¿sí? Después las otras 10 arriba. La capital era otra. Bueno, pero ¿qué voy a esto? Que estaba ahí, en Jerusalén, el lugar, en el templo. Ahí es el lugar, no en otro lugar.
Si bien es cierto que después había, pero Dios no dijo eso. Dios dijo que se haga así. Bueno, pero después hicieron otro. Está bien. Y bueno, porque destruyeron el templo, bueno, póngale, salieron de la sinagoga, era una manera de escapar. Está bien. Una manera de salir del paso, pero no era lo que Dios había diseñado. Era el resultado de haber desobedecido tanto tiempo a Dios que Dios terminó enviando juicio y aún deshizo lo que le servía a Israel para hacer el culto al Dios verdadero. O sea que Dios es capaz de, si tiene que arrasar todo lo que Él inclusive mandó, también lo va a hacer porque es parte del juicio. O sea que Dios no va a tener entonces, bueno, esto lo puse yo, entonces por amor a mi nombre lo voy a dejar. No, no, no. Barre con todo. Bueno, eso le decía a Israel. Yo quiero que lo vea. Porque ahora, vieron que está bien clarito lo que Dios le establece a Israel. Yo quiero que vean este ejemplo, pero no para que nosotros nos veamos allá en el tiempo, sino para que veamos la conducta del pueblo de Israel y los peligros a través de las voces que ahora les voy a leer, a las cuales Dios les llama a la reflexión para que estén atentos a que no les desvíen de esto que yo les establecí así claramente como se los mandé. Yo les dije, hagan las cosas así. Hagan de esta manera, en este lugar, de esta forma, y todo lo que no es mío, lo que yo no establecí, ¿qué dijo? Guárdelo, quédense con un poquito, con una fotito, con un recuerdito, con un amuleto. No, destrúyanlo todo, que no quede ni foto. Sé que no había foto, ¿no? Pero ni foto se quede, ni la foto, nada, no, nada, pero un recuerdito, nada, dice Dios. ¿Está? Bien, quiero que tenga eso en mente. Ahora vamos al verso 1 del capítulo 13, donde va a ver cómo Dios empieza ahora y va a descubrir algunas cosas interesantes aquí, que también las puede ver reflejadas en el hoy, ¿sí? En nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos, con el culto a Él, con lo que debemos hacer, no con lo que sentimos hacer, porque todo el mundo siente cosas hacer. Hoy hablamos que sentimos un montón de consejos y voces que nos llaman a tomar decisiones, a tener actitudes, pensamientos, o simplemente quedarnos tristes, sintiéndonos arruinados, sintiéndonos despreciados, sintiéndonos solos, o como que somos los únicos que quedamos o los únicos que sufrimos verdaderamente y los demás más o menos la pasan bien. Bueno, todas estas voces que vienen a destruir nuestra responsabilidad, el ejercicio de nuestra responsabilidad, la vienen a degradar. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene ánimo, no tiene gozo, no tiene paz y tiene guerra en su mente, no se puede trabajar, no se puede servir, no se puede hacer nada. Es más, no se puede ni dormir, ¿verdad? No podemos ni dormir a veces. Entonces, Dios nos trae ahora a la reflexión de todo lo que afecta, como afectó a su pueblo, nos puede afectar a nosotros. Y dice en el verso 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, ¿entendieron lo que dice ahí? Si se levanta un soñador de sueño, un profeta, y si se cumple la señal, ¿qué dice la Biblia? ¿Que ese profeta es de Dios o no? El profeta que no se cumpliere, el tal sea apedreado, dice, ¿no? Pero ¿y si se cumpliere? Entonces, es profeta de Dios, ¿no? Ahora, si el profeta falla en su profecía, entonces no era de Dios. Esa era la norma que todos conocemos, está bien, ¿sí? Ahora, pero acá dice otra cosa. Acá no dice si no se cumpliere. Dice, y si se cumpliere lo que anunció, señal, prodigio, ¿no? Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque esto es esencial que lo comprenda ahora, mi hermano. Se levanta un profeta, alguien que viene en nombre de Dios, dice Israel, ¿no? Dios le dice, si viene alguien en mi nombre, se dice ser alguien que soñó algo de parte de Dios y anuncia algo, y ese algo se cumple o se acontece un milagro, ¿no? Ese milagro, como así como lo dijo el profeta, entonces la gente que dice,
es un profeta de Dios. Pero si acompañado al milagro viene otra cosa, otra voz, y ahí el punto, que no coincide con el mandamiento claro de Dios, ¿qué dice la Biblia? No darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, mire esto usted nunca seguramente lo ha escuchado, porque usted decía, bueno, estos dicen, anuncian, pero nunca pasa nada. Pero ¿y si pasa? Entonces, ¿cuál es el elemento que determina si algo es de Dios o no? ¿Es el milagro o el no milagro? No, su palabra escrita. ¿Cuánta gente también en estos tiempos sueña cosas y se cumplen las cosas, profetiza cosas y también se cumplen? Y todo el mundo le cree y todo el mundo quiere que le ore y todo el mundo quiere que le profetice. Ahora guarda, viene otra cosa que después no coincide con las Sagradas Escrituras. Pero como ya entró por la puerta, ya se queda en la fiesta. Una vez que la persona entró por el milagro, entró por el cumplimiento de la profecía, por el sueño, entonces se queda. Pero dice, cuidado con la voz que van a oír después de que se cumpla lo que se profetizó. Por eso tan importante es hacer clara la voz de Dios en la mente como si fuese la mismísima luz del cielo. Porque dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios hace el milagro, pero para ver si vos le amás a Él o amás tu religión, tu manera de ver o creer las cosas. Para saber si le amás a Él o en realidad amás tu religión o amás tus cosas o tus dioses. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis, ¿no? Y a Él seguiréis. La voz de Dios, ¿dónde está? No está acá, sino acá. Llega acá, pero desde acá. Así debe ser. Fíjense, tal profeta o soñador de sueños ha de ser reprendido, dice ahí. ¿Cómo ha de ser? Muerto. Pero pastor, ¿le pegó a la profecía? Sí, pero está llevando al pueblo a otro Dios que es el Dios verdadero. Entonces, ¿le vamos a dar cárcel? ¿Muerte? No. No, pena de muerte, pero tan serio es, y debe ser serio, porque si es pena de muerte, no debe ser un pecado venial o no dañino, sino debe ser muy grave que Dios le da pena de muerte a aquel que dijo un sueño, se cumplió, pero predicó otra cosa que no era el Dios verdadero. ¿Qué ha de ser según Dios? Muerto. Bueno, téngalo en mente. Ahora, por cuanto no aconsejó rebelión a Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte. Pero, pastor, no, él dice que estamos en Cristo. No. Si te llevó a conocer a un Dios que no era el Dios de la Biblia, entonces te está apartando a un cristianismo que no es el verdadero. Te mandó que anduvieses y así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo le quitarás el mal? Por medio de la pena de muerte. Bueno, eso es en el tiempo en donde Israel se gobernaba a sí mismo y tenía su ley civil, religiosa, leyes sanitarias, todas las leyes que necesita una nación las tenía a través de la ley de Moisés. Bien. Ahora, verso 6. Si te incitare tu hermano, tu madre, o hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer,
o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tus padres conocisteis, ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. ¿No? Le dice, ven, vamos, ven que yo te voy a hacer conocer algo poderoso de Dios. Dios está haciendo en este tiempo, te lo estoy ahora cambiando, ¿no? Dios está haciendo algo tremendo en este tiempo. Está haciendo algo tremendo, ¿no? Tremendo. Mira, vos cuando vayas vas a quedar, wow, ¿qué hay que en mi iglesia no hay? ¿No? Entonces, vamos a ver. O mira, te voy a dar un video donde hablan de la Biblia. ¿Qué será que hablan de la Biblia? ¿Será que inventaron otro libro? ¿Dios trajo otro libro de la Biblia que no estoy leyendo en el mío? ¿No? Yo le estoy un poquito haciendo un paralelo. Si viene un familiar, un amigo íntimo, dice, un cercano, no está hablando del vecino que vive allá en Argüello, que vive allá en Capital Federal o en Cava, o que vive, qué sé yo, en Colombia, por decir algo. No, ¿de quién está hablando? De tus seres más queridos, de tus cercanos, de tus amigos, de tus hermanos en Cristo. Pero te dice, vení, vamos. Dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Porque vienen las voces de quién. Como decía la hermana hoy, vienen a mis familiares, me venían a decir cosas a las personas que opinan, me incitaban a hacer otra cosa que la que Dios me mandó. Y Dios dice, no consentirás, no vas a asumir eso como el mandato o la opinión de Dios. Recuerde también esto, y se me viene a la mente ahora, ¿no? Contra un anciano, dice la Biblia, no admitas acusación a no ser de 2 o más testigos. No admitas significa no tomes como cierto la opinión, la crítica, la expresión verbal de alguien que está en desacuerdo o que está supuestamente revelando algo turbio, algo escondido. ¿Qué dice la Biblia? Sino que lo amonestarás, dice. La Biblia dice en el verso 9. ¿O qué dice en el verso 9? Uy, Dios, pero es mi amigo. Dios dice, lo matarás. Te voy a matar. Decir, no, acá ¿qué dice? Lo matarás. Pero es terrible. Debe ser que es grave que un amigo íntimo, algún cercano te venga a sacar del camino de Dios. ¿Es grave? Aparentemente, si lleva la pena de muerte, es grave. Dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, como diciendo, mira, este me habló a mí, y llevar al amigo a exponerlo públicamente para que lo liquiden. La verdad que está feo eso, pero es la ley de Dios que manda la pena de muerte, porque parece que no se lo puede contradecir a Dios con alguna sugerencia, algunas voces a su pueblo. Es grave. Yo lo veo aquí que es grave. Quiero que usted lo vea para que después lo traspolemos esto a la iglesia del Nuevo Testamento y digamos, bueno, ahora no es grave. ¿O sí? Porque Dios ahora ya no considera grave lo que antes era grave. Ahora no es pecado lo que antes era pecado, ¿o sí? ¿Sigue siendo pecado lo que antes era pecado? Sí. Bueno, ¿y por qué no lo matamos? Bueno, ya le explico por qué no lo matamos. Pero habría que matarlo, no le digo nada. No sé, usted dígame, si no merece ya la pena de muerte, entonces no lo matamos. ¿O podemos matarlo? No, usted sabe que no. Bueno, dice, mire, lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué va a hacer? Entonces lo vas a matar, le dice. ¿Por qué? Porque procuró sacarte del camino, sacarte de la fe. Pero pastores, ¿esto es serio? ¿Tan serio es? Y no sé si Dios lo dice, ¿te animás a contradecirlo? Verso 11, para que todo Israel oiga
y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Evidentemente, el apartar a alguien del camino de la fe no es broma para Dios. Para nosotros puede que lo sea, y decir, bueno, todo el mundo se confunde, todo el mundo escucha voces, todo el mundo opina, todo el mundo somos opinólogos profesionales, cada uno vivimos en un mundo loco, estamos todos medios locos, pero ahora ya no es pecado lo que antes era pecado. Cuando lo pensamos así, no. ¿Cómo? ¿Será que nosotros le perdimos el miedo a Dios? ¿Será que le perdimos el temor a la ley? ¿Será que ahora pecamos con mayor libertad, digamos, tomamos más a la ligera la seriedad de Dios? ¿O que Dios ha disminuido su estándar? Dios ahora lo que antes era pecado, ahora no es pecado, porque bueno, a todos se nos va. Bueno, vamos, yo lo hablando así para que usted se coloque en donde se tenga que colocar, ¿no? Porque dice, y ahora si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente amonestarás, no, quise remarcarlo porque dice, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, o sea que no quede ni la vaca. De la ciudad de Dios, del pueblo de Dios, que se oiga, y vos preguntás diligentemente, no a la ligera, no por dice qué, sino que vos te asegurás que están viviendo otra fe, que están caminando por otro camino que el camino del Señor, que están viviendo un Dios ajeno al Dios de la Biblia. Bueno, vas a ir a asegurarte que eso es verdad lo que se dice, vas a comprobar, vas a buscar, vas a preguntar con diligencia, o sea, vas a buscar evidencia, prueba, no chismes, sino evidencia de que están totalmente encaminados en la fe, en otra dirección. ¿Y qué vas a hacer? Los vas a liquidar a todos y hasta las vacas vas a matar. Entonces, es el mismo, el patrón es el mismo. Toda persona que traiga una voz, o pueblo, o familiar, o amigo íntimo, o profeta, o ministro, o siervo de Dios, que haga milagros, profecías y se cumplan. Si lo que dice, luego, lo que predica y practica es contrario a la revelación del Dios de la Biblia, hay irremisiblemente pena de muerte para la tal persona, para el tal familiar, hijo, hija, ciudad, y aún hasta las pertenencias animales que tengan van a morir. Uno dice, pero ¿qué culpa tienen las vacas? Es que las vacas no tienen culpa ni no culpa, si todo está asociado al paganismo, todo está de alguna manera marcado para ser, entonces de alguna manera podría ser de tropiezo para Israel. Bueno, ahora dice, bueno, pastor, ¿qué hay ahora de la iglesia? Vamos, tráiganos a la iglesia del Nuevo Testamento. Bien. Bueno, yo quiero mostrarle que este terrible juicio, que es la pena de muerte, que usted dice, bueno, ahora ya no podemos matar a los... Pregunto, esto lo deben saber los que estudiaron un poquito más. Israel, en el tiempo de Jesús, ¿era una nación que tenía la ley de Moisés activa o no? Sí. ¿Estaba vigente? Sí. Ahora, los gobernantes judíos podían decretar la pena de muerte para alguien.
podían matar simplemente a alguien, los judíos. Tenían que recibir la autorización romana para poder matar o condenar. Bueno, pero usted me dice, ¿mataron a Esteban? Sí, ¿a cuánto mataron? A Jesús lo mataron también. Lo mataron, decretaron la pena de muerte, pero tuvieron que apelar a Pilato, al tribunal de Pilato, para que Jesús sea condenado. Pero ellos no podían condenar a Jesús, aunque si no estuviera Pilato lo hubiesen matado. Pero Pilato también es el que por encima de lo podía condenar a muerte. ¿A Jesús lo mataron con justicia? No. ¿A los ladrones que estaban al lado? Sí, pero ¿lo mataron los judíos? No, los romanos lo condenaron. Evidentemente, ahora la administración de la pena de muerte estaba bajo el gobierno de Roma, no bajo el gobierno de Israel. ¿Me tiene claro entonces? ¿Sí? Ya ahí había, y en el caso de Israel antes de la reconstrucción de Herodes, también había un templo que no estaba. Y ahí es donde se empiezan a formar las sinagogas. En ese tiempo donde no había templo todavía, donde Herodes no había restaurado el templo que después lo ve Jesús. Entonces vean ustedes que hay cosas que no se conforman literalmente a la ley de Dios. Pregúntese, ¿y ahora, no en este país, pero en otros países, está la pena de muerte bajo el pueblo de Dios? No. ¿Bajo qué gobierno está? ¿Bajo qué ley está? Por ejemplo, en Texas, Estados Unidos. El gobierno de Texas en los Estados Unidos. ¿Pero la iglesia tiene potestad para matar a alguien? No. ¿Pero el gobierno de los Estados Unidos o otros países tienen la potestad para hacerlo? Sí, lo hacen, de hecho lo hacen. Bien. Vemos que hay algo que se ha dividido, así quedó. Ahora, ¿pero el gobierno civil está separado de la iglesia? Sí. Pero eso no disminuye el pecado, no hace que el pecado no sea pecado. ¿Y entonces qué pasa? ¿Entonces ya la gente no la podemos apedrear? No, porque la potestad de la pena de muerte la tiene el Estado que la regule, si es que la tiene. En la Argentina no hay, ni siquiera hay cadena perpetua efectiva, porque la cadena perpetua aquí son 30 años máximo, creo, o alguien me corrige si no, pero más no hay. Más años no hay que 30, y pueden ser menos otra vez, bueno. Pero con todo no importa esos detalles jurídicos. A lo que voy es esto, que no está en manos del pueblo de Dios ya hace rato, ni en términos de Israel, ni tampoco en Israel moderno, no está la pena de muerte, y no se ejerce la pena de muerte, ni los ultraortodoxos judíos, ni el gobierno de Netanyahu puede ejecutar la pena de muerte porque no está dentro del sistema de leyes de los judíos. Hoy, en Israel, hoy. Y entonces, ¿el pecado dejó de ser pecado? No. Los hombres no están legislando conforme al plan y a la forma de Dios, nada más. Es eso. Los hombres, civilmente hablando o en términos religiosos, no están en condiciones de arbitrar justicia conforme a los términos de Dios. Ahora vuelvo a la pregunta. Esto de desviar, hermanos, del camino de Dios, ¿dejó de ser pecado para Dios? ¿Dejó de ser pecado mortal? ¿Puede cambiarse el tenor? No, sigue siendo un pecado que a los ojos de Dios merece, aunque nadie la recibe, la pena de muerte. ¿Nadie la recibe? Bueno, vamos a ver. Segunda de Corintios 11:3, que se plantea el mismo caso que en la antigüedad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que en el Antiguo Testamento, salvo que aquí Pablo le está recriminando que están teniendo otro Cristo, otro Dios, un Dios que no es real, un Dios que es ficticio, un Jesús, otro Jesús. Es el Jesús parecido al de la Biblia, pero no es el mismo.
Y bueno, los corintios lo recibían, ellos no se molestaban, no se inquietaban, es más, iban en pos de ese Jesús. Ahora, los que impulsaban a los corintios a desviarse del camino de Cristo o del Señor o de Jehová Dios de Israel, que es lo mismo, porque es Dios, ¿no merecerían la pena de muerte también? Sí, ¿y por qué no los matan? Y bueno, porque no hay un sistema de justicia que arbitre justicia desde este punto. En Roma no juzgaban a los cristianos por desviar a otros cristianos, no, los mataban a los cristianos por ser cristianos. O sea que estaba desvirtuado, obviamente, conforme a los principios terrenales. Bueno, es así. Ahora, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Es trocar, darle otra forma o una mala forma a la forma original y correcta. Está pervertido. No es lo correcto. No es el Cristo del evangelio de la Biblia. No hay otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos Cristos hay? Bueno, pues la Biblia dice que vendrán Cristos y otros Cristos. Está bien. Pero pregúntese hoy, en medio de los creyentes, la iglesia de Cristo, ¿no hay otros Cristos que por ahí son más bonachones, unos Cristos perdonadores, prosperadores, que bendicen cristianos a rolete, no importa, que los cristianos viven la libertad del cristianismo y Dios los bendice, y viene alguien hablando en nombre de Cristo porque Cristo se le apareció y le dijo y le dice, vos vas a hacer esto y lo otro, y la gente cree y se cumple lo que habían dicho, el profeta viene, se cumple, ora, hace un milagro y dice, aquí está, entonces bueno, y lo lleva por un camino que no es el camino de la Biblia. ¿El tal, según la ley de Dios, debe morir? Sí. ¿Por qué? Porque está desviando uno de su pueblo de la sincera fidelidad a Cristo. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como se disfrazan de ministros de justicia. O sea que el ministro no tiene cara de diablo, tiene cara de bueno. Tiene pinta de bueno, habla lo bueno supuestamente, pero está disfrazado. No es esencialmente justo, sino disfrazado de ministro. Porque hay ministros justos y verdaderos, porque Dios los pone. Dios pone primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros, dice, ¿no? Primero puso Dios apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar al pueblo de Dios, hacer la obra del ministerio. Pero también hay hombres que son supuestamente enviados por Dios o personas que se desvían de Dios y enseñan otro Cristo que no es el de la Biblia. Aquí le pasaba a Pablo y digo, si le pasaba a Pablo, que era el apóstol, ¿no nos pasará a nosotros también hoy? Yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni nada, apenas un pastor con minúscula. Pero con todo, ¿podríamos experimentar este tipo de voces que nos saquen de la sincera fidelidad a Cristo a través de las incursiones de Satanás en las personas que pueden ser familiares, amigos íntimos, seres queridos, hermanos en Cristo? Para tener un hermano así, mejor tener un enemigo, ¿no? Pero bueno, todos, porque no vienen de otra, y si hay otra iglesia que anda por allí en cualquiera, ¿yo qué debo hacer? ¿Ir a matarlos a todos? Pero están desviando gente, están tirando gente al infierno, pastor, porque están enseñando un evangelio que no es la verdad. Y entonces, dígame, pastor, no, bueno, yo no le voy a decir, ¿qué dice la Biblia? Que esa iglesia es digna de muerte por el pecado que está haciendo, desviando a gente con un evangelio, según la fe, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, sigamos estudiando entonces. Bueno, la Biblia dice, y ahora le va a caer la ficha, escucha el ruidito. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segunda vez que es anatema, maldito. ¿Entra algún anatema en el cielo? Entonces, ¿cuál es la pena? De muerte, la segunda muerte. O sea que sigue vigente la pena, así como al principio. Ay, pero yo pensé que no le pasaba nada. Así le pasa, porque no podemos jugar con Dios a la ruletita evangélica, hermano, a sacar pelotita de versículos y ponerlos como querramos. Debemos tener miedo de sacar de contexto las palabras de Dios y torcer el significado. Pregunto, ¿a vos te gusta? ¿Te gusta que digas una cosa y la gente interprete otra? ¿Te gusta? Pero vos lo dijiste de corazón, con buena onda, con ganas de enseñar y la gente entendió cualquier otra cosa. ¿A vos te gusta? Y es más, que te gusta que digan lo contrario de lo que vos... ¿Cómo te cae? Y que te opinen encima y denosten tu criterio por... No. ¿Y te pensás que a Dios le gusta? No. Y que corresponde, porque que digan de nosotros, bueno, pues nosotros somos pecadores, tierra, polvo y ceniza, gente imperfecta. Y bueno, se dicen, no tenemos merecido por pecadores, después de todo, aguantemos. Es así. Pero Dios se merece que lo denosten, se merece Dios que malinterprete su palabra. Dios merece que tomemos a la ligera su palabra, que hagamos su palabra. Bueno, pero así nomás, así nomás. Si Dios conoce, Dios es Dios, hermano. Dios es santo. Por eso, cuando Él dice pena de muerte, es pena de muerte hoy, ayer y por los siglos, hermano. Pero no lo había pensado así. Bueno, está en la Biblia. ¿Qué quiere que le diga? Que no, sí, sí. Romanos 1:28. Para que diga, esto para los que están en la iglesia y ahora para los que no están dentro de la iglesia. Por Romanos 1 habla a los que no están en la iglesia. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un juicio de Dios es que Dios te entregue a hacer lo que quieras, cosas que no convienen. Porque hacer lo que quieras, yo, vos o cualquiera, ¿es la voluntad de Dios? No. Entonces, es un juicio de Dios que Dios te entregue a hacer lo que quieras. Aunque parezca que servís a Cristo, que te bautizás, que quieras. Pero Dios dice, ¿tú qué querés llevar tu evangelio así? Vivilo. Eso, pero bueno, por supuesto viene un proceso, no es tan así, ¿no? Pero bueno, sigo adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, uy, eso es feo. Perversidad, eso es feo. Avaricia, uy, eso es feo. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Eso es feo. ¿Es muy feo o poco feo? Bueno, murmuradores, ¿eso es feo o poco feo? ¿Qué era? Recuerdan que siempre decimos que la murmuración es el pecado que más gente mataba en el desierto, ¿no? Pero más feo es la idolatría. Bueno, y murió gente también, sí. En la rebelión de Coré murió gente también. Pero ¿y de la murmuración? Murió más gente que nunca. Pero, ¿qué hace la murmuración? Destruye a través de las voces la comunión, la armonía, la confianza. Se destruye. Y eso tiene la pena de muerte asociada. Por eso es que es tan grave tomar la Santa Cena no entendiendo al cuerpo de Cristo como el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, por lo cual algunos están enfermos, otros debilitados y otros muertos por tomar la Santa Cena sin entender el cuerpo de Cristo sentado ahí. Pero son todos unos carnales. No es ninguna novedad. Yo alas no tengo, pero estoy redimido por la sangre de Cristo. Carnal pero limpito, diría yo. ¿Usted también? Limpito por la sangre de Cristo. Bueno. Dice, desobediencia a los padres. Mira esto para los jóvenes, dígale, che, estás en la lista. Inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Muerte. ¿Vio la lista de pecados? Dígale a los desobedientes a los padres, también a los jóvenes. Guarda, guarda.
porque a Dios no le gusta. ¿Y cuál es la pena? Mirá, no lo voy a decirle. ¿Vio que con Dios no se juega? Parecía que sí, pero no. Bueno, entonces se nos hace una advertencia a nosotros. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A las cosas que, ¿qué? A las voces. ¿A qué voz? A la de Dios. ¿Cuál era la primera voz que escuchamos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Y si no lo haces, ya comenzamos a deslizarnos. No es que te caes de golpe, sino que nos comenzamos a deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí viene la pregunta que nos hacíamos hoy, que ya la hicieron. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? O sea, ¿cómo pensamos que nosotros vamos a evadir el juicio divino porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, porque somos de la iglesia de Jesús, porque Jesús ha muerto por todos nuestros pecados? Sí, es cierto, claro. Pero nosotros no podemos especular con la sangre de Cristo. Ninguno tiene derecho a especular con la sangre de Cristo. Por eso, cuando leemos Lucas 9:35, se resume fácil lo que Dios dijo. Y vino una voz de la nube que decía, aquí la voz sí era audible, pero no era porque estaban enfermos los apóstoles, sino porque Dios había hablado con voz audible en el monte de la transfiguración. Y le dice desde la nube, este es mi hijo amado, a él oíd. Sencillo, nada más. Óiganlo a él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán la voz de los extraños. Eso es alentador para ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque si vos sos oveja del Señor, vos no vas a oír otra voz. Las voces van a atacarte, por eso dije, no te prometí que se van a acabar las voces. Las voces van a seguir asediándote, pero no tengas miedo. Que si vos sos de Cristo, nadie, dice Jesús, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Las voces te van a atormentar, te van a querer arrancar de la congregación de tu casa, de la fe, del verdadero evangelio, a través de las redes. Te van a bombardear durante toda la semana mientras vos escuchás un cultito el domingo. O ahora que a alguno por allí le picó el bichito de escuchar un poco más la prédica en la semana. Pero no lo haga por mí, hágalo por usted. No lo haga por mí. De paso, póngale me gusta, así camina más rápido. Pero suscríbase al canal. Pero más allá de eso, usted lo hace porque ahí está, no por mí, sino porque leemos la palabra de Dios para que no se nos pierda. Yo quiero decirle esto, hermano amado, que Hebreos 1:1 dice, claro la Biblia, ¿no? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Es la palabra del Hijo. Él es el verbo que se hizo carne. Es la palabra manifestada en carne. Y finalizo con esta última porción, la última. Apocalipsis 3:8, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que quizá pueda hacerte sentir identificado en tu debilidad, en tu lucha, en las voces que todas las mañanas tenés que luchar para vencer, en los desalientos. Esas voces que escuchás a través de un video que te confunde en internet. Y viene otro video y te pasan aquí, te pasan allá y vos ves otra cosa. Y decís, pero esto no es de Dios o es de Dios o ¿qué me pasa? Y te empezás a debilitar y tengo que ir, no tengo que ir. Y tengo que enojarme y no tengo que enojarme y empezás a sentir voces y me hicieron esto y hablaron mal de mí y tengo que enojarme y tengo que renunciar, tengo que seguir o tengo que quedar.
y esa batalla, ¿no? Y el enemigo está ahí también. Claro que no va a perder el tiempo. Pero también están las voces de tus familiares que te dicen, ¿qué? ¿Ya vas a tu iglesia? O te dice el domingo, no vayas, vení a casa. Hace tiempo que no venís a visitarme. Y sabes que podés ir al mediodía, pero no, tienes que quebrantar el pacto con Dios a la mañana. Pero podés ir al mediodía. Están todos durmiendo a la mañana, mientras yo estoy en el culto. Pero no importa, vení. Si vení, no nos dejes esta vez solo, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? No sé cuántas voces puedas escuchar que te tiran para atrás. Quiero decirte que aquel que te tira para atrás, la Biblia dice que es digno de muerte. ¿Y cómo va a ser Dios para matarlos? Bueno, no sé, ese es el problema de Dios. Lo que sí te digo, que nos cuidemos nosotros. Que Dios haga como Él entienda correcto, pero que a nosotros nos ayude. Y Dios te ayuda. Porque Él dice, yo conozco tus obras, como la conocía la iglesia de la Odisea. Porque aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Oh, qué bueno! Salmo 138, recuerda, me postraré hacia tu santo templo y alabaré por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aleluya, qué bueno. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, lo mismo que el salmista, porque sabe que primero está la palabra y primero está Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, aguante, resista para que ninguno tome tu corona. Cristo viene, iglesia, y su recompensa con Él para los hijos de Dios. Amén.